La mayoría de las características que observamos están determinadas por un montón de genes, no son tan sencillas de estudiar como esas que eligió Mendel, y van a estar determinadas por un montón de genes que van a tener efectos epistáticos, aditivos, modificadores y otras formas que nosotros no estudiamos, no vamos a ver. Entonces son características muy complejas. En particular, cuando nos referimos a la variación cuantitativa, vamos a observar, dijimos entonces, un rango de distribución. A esa distribución la llamamos distribución normal de las características en una muestra. ¿Qué significa una distribución normal? Una distribución normal significa que vamos a tener un rango de variación con formas más extremas, tanto en la mínima como en la máxima. Para el caso de las espigas de trigo, por ejemplo, las amarillas o las rojas serían las más extremas, y en el medio vamos a tener las características intermedias. Pero ¿a qué nos referimos con la distribución? Nos referimos a que la mayor parte de los individuos de una población van a tener las características intermedias. Si nosotros hacemos un gráfico donde ponemos en el eje de las abscisas todo ese rango de variación que va desde amarillo a rojo, por ejemplo, y en el eje de las ordenadas ponemos el otro rango de variación, que es cuántos individuos en la población portan cada una de las características, y en el gráfico diríamos, bueno, amarillos tenemos un individuo, naranja muy clarito tenemos 3 individuos, de naranja intermedio tenemos 80 individuos, del rojo máximo tenemos 5 individuos, ¿sí? Y vamos haciendo una relación entre cada una de las características y cuántos individuos en la población hay, o cuál es la frecuencia que aparecen, cuál es el número absoluto o cuál es el porcentaje de individuos que portan esa característica. Nos vamos a encontrar con que las características que están en el medio van a ser las más frecuentes. Va a haber un alto número de individuos que tengan las características intermedias, mientras que para las características extremas, tanto por la mínima como por la máxima, la cantidad de individuos va a ser la mínima. Si nosotros tenemos un loci con 2 alelos, uno dominante y otro recesivo, podemos tener 3 genotipos posibles, ¿verdad? O sea, el homocigota dominante, el homocigota recesivo y el heterocigota. Entonces tenemos 3 genotipos por cada loci. Si tenemos 2 loci, tenemos 3 genotipos en cada uno de los dos, o sea, 3 al cuadrado. Si tenemos 3 loci, tenemos 3 genotipos posibles en cada uno de los 3. O sea, 3 al cubo, y así sucesivamente. Si tuviéramos 5 loci, tendríamos 3 a la 5, que son 243 genotipos posibles. Una bocha de genotipos. Entonces, con muy poquitos loci que vayamos agregando, la cantidad de genotipos que tenemos es infernal. Y si a eso le agregamos que podemos tener más de los 2 alelos, imagínense, muchísimo más. Quedémonos con 2 alelos. Aunque tengamos 243 genotipos posibles, solamente tendríamos 11 fenotipos posibles, porque hay un montón de genotipos que son indistinguibles. Por ejemplo, esto que tenemos acá va a tener 5 dominantes y 5 recesivos, pero esto que tenemos acá, que es otro genotipo muy distinto, va a tener también 5 dominantes y 5 recesivos. Y esto otro que tenemos acá, que es un genotipo también bien diferente, va a tener 5 alelos dominantes y 5 recesivos. Es decir, hay un montón de combinaciones, hay un montón de individuos en la población que van a tener genotipos distintos, pero que fenotípicamente son indistinguibles. Todos esos loci, entonces, que son equivalentes, que tienen efectos acumulativos, van a irse sumando a medida que sumamos alelos dominantes, se van a ir sumando y van a ir agregando valor a ese determinado fenotipo, pero nosotros no podemos distinguir si ese individuo tenía todos los alelos dominantes en un cromosoma, o 3 y 2, o 4 y 1, etc. O dónde estaban esos 4 y 1, porque podemos tener 4 y 1 así, o 4 y 1 así. Entonces, la variación es infernal. Esa es la razón por la cual vamos a encontrar un montón de individuos que tengan las características intermedias. ¿Por qué? Porque analicémoslo con un caso más sencillo. Vayamos a 3 loci, ¿sí? 3 loci, nos quedamos ahí. Con 3 loci, por ejemplo, nosotros vamos a tener en un individuo diploide, por supuesto, 6 alelos posibles, ¿sí? 3 en un cromosoma y 3 en el homólogo.
Ahora, podemos tener todos alelos dominantes o todos alelos recesivos. Fantástico, no hay muchas, hay un solo genotipo que es todos dominantes, ¿sí? Homocigota dominante en todos los loci. Hay un solo genotipo que nos va a dar todos recesivos, homocigota recesivo en todos los loci. No hay muchas posibilidades, solamente puedo hacer este dibujito. Ahora, si yo calculo cuántas posibilidades hay de tener un dominante y 5 recesivos, voy a tener más variaciones posibles. O al revés, un recesivo y 5 dominantes. La combinación de 2 dominantes y 4 recesivos o 2 recesivos y 4 dominantes es mucho mayor. Y la mayor cantidad de combinaciones existe cuando consideramos 3 y 3, que es todo esto que tenemos acá. Eso se calcula con esta fórmula matemática. Pero que no panda el cúnico, no nos vamos a meter ahí, solamente para que lo vean. Ahora vamos a ver todo junto acá en la tablita, todas las posibles combinaciones para 3 loci con 2 alelos, ¿sí? Tenemos acá todo esto. Nosotros acá los tenemos distribuidos en 7 clases. Están separaditas las 7 clases. O sea que hasta ahí todavía los podríamos llegar a distinguir si no consideráramos que esto va a estar muy influido por el ambiente y que va a haber un montón de variación ambiental que va a ir desdibujando esas clases y va a hacer que algunos individuos que están en la región intermedia se parezcan más a los que están un poquitito más arriba y dentro de los que están un poquitito más arriba se parezcan más a los que están acá y así. El ambiente, las influencias ambientales que están dadas por la norma de reacción, que es un concepto que vemos en la próxima clase, va a estar desdibujando esas diferencias, esas clases fenotípicas. Entonces, pensemos en características que nos resultan familiares, como por ejemplo la estatura en nuestra especie. Si nosotros quisiéramos clasificar a las personas en gente que mide entre 1 metro y 1,2 metros, gente que mide entre 1,2 metros y 1,4 metros, y vamos de a 0,2 en 0,2, gente que mide entre 1,4 y 1,6 y así sucesivamente. Podríamos hacerlo, podríamos generar clases. Ahora, esas clases las estaríamos armando nosotros de manera arbitraria. No hay una clasificación clara. Vamos a tener gente que mide 1,25. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde lo metemos? ¿Redondeamos para arriba o redondeamos para abajo? Podemos armar algunos intervalos groseros y decimos, bueno, en esta población vamos a armar 5 clases. La gente que mide menos mide 1 metro y la gente que mide más mide 1,80 metros. Entonces quiero armar 5 clases, bueno, hago la división entre 1,80 metros y 1 metro, cuántos intervalos iguales me quedan y podemos armar con eso un gráfico de frecuencias, ¿sí? Un histograma de frecuencias. Ahora, si nosotros queremos ir afinando esos intervalos y queremos hacerlos cada vez más precisos, se nos van a ir achicando, se nos va a hacer cada vez el histograma, va a tener barritas más finitas y más juntas, hasta que en algún momento, ¿sí?, vamos a llegar a dibujar una curva. En esa curva vamos a encontrar esa distribución donde los fenotipos más extremos son los que están menos representados y los fenotipos intermedios son los que están más representados. Ese tipo de distribución, que es típica de todos los caracteres cuantitativos, lo vamos a encontrar siempre. Siempre que haya un carácter cuantitativo vamos a encontrar esa distribución normal con un continuo de valores para lo que sea colores, sea estatura, sea tamaños, pesos, tasas metabólicas y bueno, un montón de características que casi todas de hecho que responden de esa manera. Vamos a encontrar un continuo en la población, no vamos a encontrar clases discretas como cuando estudiábamos las primeras leyes de Mendel, sino que vamos a encontrar esta variación de manera continua. Insisto, las leyes de Mendel, si analizamos cada loci individualmente, se siguen cumpliendo. Y esta distribución la vamos a seguir encontrando incluso cuando la población cambia o incluso entre poblaciones que tienen parámetros diferentes. Supongamos, por ejemplo, que vamos a analizar
las estaturas de una población escandinava y las estaturas de una población de pigmeos, nos podemos encontrar con que las estaturas medias de cada una de las poblaciones y también las extremas van a ser distintas. Seguramente la población escandinava va a ser bastante más alta que la población pigmea, pero ambas, cada una dentro de las variaciones que puede tener, va a tener una distribución normal. Y lo mismo si analizáramos, por ejemplo, los colores de la piel o incluso si analizáramos distintos tipos de individuos de la misma población. Por ejemplo, si hiciéramos un análisis del peso de los leones machos en una población de leones y de las leonas hembras, seguramente vamos a tener una media mucho más baja para las hembras que para los machos. Los machos seguramente van a ser más grandes y más pesados. Pero si analizamos todo el conjunto de machos, nos vamos a encontrar con que tienen una distribución normal. Y si analizamos el conjunto de hembras, nos vamos a encontrar con que tienen una distribución normal. Lo mismo, por ejemplo, si analizáramos el tamaño de algún insecto, donde ahí las hembras suelen ser mayores que los machos. Entonces también las medidas de tamaño dentro de la población en el grupo de las hembras va a ser mayor en promedio que la de machos, pero cada uno va a tener una distribución normal. Y si analizamos a las poblaciones en su conjunto, nos vamos a encontrar con una distribución normal. También podría pasar, por ejemplo, si analizáramos dos cohortes de individuos de la misma población, pero que nacen en distintas estaciones y entonces tienen distinta disponibilidad de alimento. Entonces, aquellos que tienen mayor disponibilidad de alimento, acá tenemos la influencia ambiental, van a ser de mayor tamaño que aquellos que nacieron en una época con menor disponibilidad de alimento. Pero en cada una de esas dos subpoblaciones, en cada uno de esos dos subconjuntos dentro de la población, vamos a encontrar una distribución normal. Y si analizamos la población, vamos a encontrar una distribución normal. Es decir, podemos encontrar cambios en el tiempo y en el espacio de esa distribución normal, pero siempre para las características cuantitativas vamos a encontrar una distribución normal. Podemos encontrar que esa distribución está más dispersa o menos dispersa y eso nos va a dar cambios en la forma de la curva. Esa campana puede ser más estrecha o más aplanada, ¿sí? Y eso va a depender de cuánto varíe esa diversidad en el rango del eje de las X, de las abscisas, ¿sí? Es decir, nosotros podemos tener, por ejemplo, para el caso de las espigas de trigo, tenemos variaciones que están basadas solamente en dos genes. Entonces, la dispersión de esa característica es relativamente poca. Si nosotros, en vez de tener dos loci, tuviéramos 4 o 5, imagínense que con esos dos loci teníamos 5 fenotipos posibles como categorías básicas, ¿no? Más allá de que después los vamos a ver en un continuo de colores, imagínense que si consideramos 3 loci o 4 loci, cada vez vamos a tener más cantidad de combinaciones de alelos dominantes y recesivos con sus efectos aditivos. Entonces, esa curva de distribución se va a hacer cada vez más ancha. Si todos los individuos que comparten las características intermedias se agrupan mucho en relación a esa media, la curva va a ser más alta y más finita. O si tenemos esas características muy distribuidas en la población y la dispersión de los individuos que portan esas características es mayor, entonces la curva se achata y vamos a tener una curva más aplanada, más gordita y más ancha. Se llama desviación estándar a esa medida, que analiza justamente cómo está dispersada, cuán ancha o cuán finita es la campana de Gauss. Si vemos una campana de Gauss finita y más bien alta, lo que vamos a tener es un rango de variación bastante estrecho y la mayoría de los individuos van a ser todos muy parecidos entre sí. En cambio, si tenemos una campana de Gauss chatita y ancha, quiere decir que vamos a tener una dispersión muy grande de esa característica, entonces vamos a tener un rango de variación muy amplio dentro de una determinada población. Arrancó el concierto de motores en el barrio, así que voy a cortar acá